No sé si alguna ocasión, no sé si en alguna ocasión tú has buscado algo de una manera muy insistente. Pues hace unos pocos días, Natalia obtuvo un regalo de cumpleaños que eran figuras de Lego. Y en estas figuras de Lego creemos que es una familia. Era un hombre, decimos el chico, una mujer que Natalia le dice chica, y a un perro que Natalia le dice guau guau. Pues ella estaba muy feliz con su regalo. Y como estaba tan feliz, a cualquier lugar que iba en nuestra casa llevaba a su chica, a la mujer que estaba en la figura de Lego. Ella la llevaba a todos lados. Y como lo llevaba a todos lados, ¿qué creéis que pasó? Se perdió. Así que por varios días estábamos buscando en la casa a ver dónde aparecía la dichosa chica. Buscamos detrás del sofá, buscamos en todos lados y no apareció. Pero unos días después, Natalia estaba sacando un libro del librero y cuando lo saca, ella encontró en el librero a su chica. Cuando ella lo encontró, dijo felizmente lo siguiente: papá, chica, chica, debajo, debajo. Eso quería decir, he encontrado a la chica debajo del librero. Ella estaba muy, muy feliz al encontrar su figura de Lego. Y cuando tú encuentras algo, estás muy feliz cuando lo buscas ansiosamente. ¿Tú has buscado algo ansiosamente? ¿Has buscado algo minuciosamente? Pues yo sí. Yo de recién casado con Daniela, mientras estaba lavando los platos, me di cuenta que perdí una cuchara pequeñita para el postre o para el café. Y algunos pueden decir que yo soy un maniático, pero yo estaba buscando por todos lados esa cuchara. Busqué en la basura y nunca apareció esa cuchara. Y hoy, hasta después de 4 años, sigue sin aparecer esa cuchara. Yo estaba buscándolo tan minuciosamente, pero nunca lo encontré. Así que me frustré y dejé de buscar pues, esa cuchara. Daniela me decía, es una cuchara. Yo decía, pero Daniela, tenemos un juego de 6 tenedores, un juego de 6 cuchillos, pero no tenemos un juego de 6 cucharas. Estaba tan frustrado. Pero cuando tú estás buscando algo y no lo encuentras, llega el pensamiento de que tú estás perdiendo el tiempo. Y por lo tanto, dejas de buscar aquello que anhelas encontrar. Ahora, con estas dos ilustraciones, quiero que nosotros meditemos sobre las razones que tenemos para buscar algo que hemos perdido o simplemente algo que queremos encontrar. En primer lugar, Natalia buscaba a la chica para poder jugar con ella. Y yo buscaba, por una razón tan banal, buscaba la cuchara para completar el juego de 6 cucharas. Ahora, en este pasaje de Génesis 9:18 al capítulo 10, Moisés te está animando a que tú sigas buscando al conquistador prometido. Él te anima a que tú, de una manera insistente, busques al conquistador prometido, aunque tengas que hacer una búsqueda muy minuciosa. Moisés anima a sus lectores al recordarles las razones de la búsqueda del conquistador prometido. Y para los lectores, la razón para buscar al conquistador prometido era la esperanza que tenían para llegar a la tierra prometida. Y a este punto de la historia bíblica, la búsqueda del conquistador prometido no ha terminado. Seguimos buscando al conquistador prometido. Así que la audiencia original de Moisés debía seguir buscándolo a través de las pistas que él está dejando en este libro. Recuerda que este libro es un tomo sobre la Torá. Moisés escribió la Torá para los israelitas que habían salido de Egipto.
Así que esta sección, aunque para nosotros es muy tediosa, para los israelitas era muy relevante. Les estaba mostrando el origen de su nación y a su vez les estaba mostrando a quienes ellos tenían que conquistar para obtener la tierra prometida. En este pasaje Moisés les estaba recordando a los israelitas que la salvación que tuvieron de la esclavitud de Egipto no tiene su fundamento en sus logros pasados. Así como los logros del pasado de Noé no eran su fundamento para salvación. Por otro lado, Moisés también les estaba recordando que Dios soberanamente los eligió para ser su pueblo a través de una familia en particular, a través de la familia de Sem. La nación de Israel debía recordar estas dos verdades y debía seguir buscando al conquistador prometido. Para nosotros esta exhortación es muy similar. Debemos encontrar al conquistador prometido porque Él nos salva de la maldición del pecado. Pero hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. Para ellos en ese tiempo el conquistador estaba por llegar, pero para nosotros el conquistador ya llegó. Así que no pongas tu esperanza en tu vida espiritual en las personas. Pon tu esperanza en el conquistador que ya llegó, que es Cristo Jesús. Y Moisés te anima a seguir buscándolo. Por ende, no pares, no te detengas al buscar al conquistador Jesús para tener esperanza. Pero en este pasaje quiero que nosotros nos preguntemos dónde debes buscar al conquistador prometido. Quiero que veas los primeros versículos o los últimos versículos del capítulo 9. Tú debes buscar al conquistador prometido sin poner tu esperanza en las personas. Estos versículos del capítulo 9 nos relatan la historia final de Noé. Pero para cualquier lector de la Biblia, cuando llega a capítulo 9, versículos 1 al 17, podría pensar que la búsqueda del conquistador prometido había terminado. Cuando tú llegas al capítulo 9, en la primera sección, ves los grandes triunfos y bendiciones de Noé. En Génesis 3:15 se establece el inicio de la búsqueda del conquistador prometido, de aquella persona que aplastaría la cabeza de la serpiente. Dios prometió un descendiente de la mujer, quien aplastaría la cabeza de la serpiente. Y a partir del capítulo 3 de Génesis en adelante, comenzamos a buscar al conquistador prometido. Recordemos que en el capítulo 4 vemos al primer hijo de la mujer, pero el primer hijo de la mujer no fue el conquistador prometido. Él fue todo lo contrario. Caín fue un asesino. Pero en ese mismo capítulo la búsqueda sigue continuando. Tú no has encontrado al conquistador prometido en el capítulo 4. Vemos en el capítulo 5 que el conquistador prometido vendría a través de la descendencia de Set. Por eso vemos la genealogía de Set. Génesis 5:29 menciona que Lamec, que es uno de los descendientes de Set, declaró que su hijo Noé daría descanso por la maldición de la tierra. Así que la búsqueda del conquistador prometido seguía avanzando y Lamec pensaba que su hijo Noé sería ese conquistador que daría descanso. Y en efecto, de los capítulos 6 al 8, vemos que Noé sí fue la persona usada para traer salvación física del diluvio. En Génesis 9, 1 al 17, Noé y sus hijos reciben la bendición de Dios
y la oportunidad para gobernar la tierra tal como lo era al principio con Adán. Pero la semana pasada vimos que a este punto de la historia había una gran diferencia. El pecado seguía presente en el mundo. De manera que Noé sí fue usado por Dios para dar salvación física, pero él no era el conquistador prometido. Él no quitó la maldición del pecado. Y al llegar al capítulo 9, versículos 18, al finalizar, vemos que es evidente que Noé no quitó la maldición del pecado. Estos versículos relatan una verdad que es realista y que es triste. Vemos que el gran Noé, un hombre justo, un hombre de fe en medio de una generación extremadamente malvada, fue seducido por el vino y se embriagó. Sigamos leyendo 9:18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Entonces, versículo 20, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió el vino y se embriagó. En estos versículos, algunos comentaristas quieren darle a Noé el beneficio de la duda. Es decir, algunos proponen que probablemente Noé no sabía que el vino podría emborracharlo. La razón por la que algunos llegan a esta conclusión es que en los versículos anteriores, versículos 1 al 17, relatan un nuevo comienzo para la humanidad. Sin embargo, yo opino lo contrario. Yo no creo que Noé era inocente. Y te voy a dar 3 razones. En primer lugar, quiero que veas que hay un lapso de tiempo implícito del versículo 17 al versículo 20. Versículo 17 se menciona que Dios dijo a Noé, esta es la señal del pacto. Dios habló con Noé y le dio la señal del pacto. Ahora quiero que veas versículo 20. Entonces comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Notemos que Noé plantó una viña. Por esto vemos que implícitamente transcurrió cierto tiempo entre la señal del pacto y versículos 20. Noé plantó una viña, por ende él tenía que esperar a que esa viña diera su fruto. No sé cuánto tiempo tarda en producirse el fruto de la vid, pero tendría que esperar. Ahora, algo más. En estos versículos se menciona a un nieto de Noé. Notemos versículo 22, y Cam, padre de Canaán. ¿Quiénes entraron al arca? Noé, sus hijos y las mujeres de sus hijos. No se menciona a los hijos de Noé. De manera que en estos versículos vemos que había pasado tiempo entre Génesis 9, 1 al 17 y Génesis 9, 18 al finalizar. Así que probablemente no era la primera vez que Noé bebía del fruto de la vid. Pero también otra razón. Lucas 17, 27 describe que en los días de Noé la gente bebía, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la generación prediluviana, la generación de Noé antes del diluvio, se emborrachaba. Así que Noé sabía que sus contemporáneos antes del diluvio se emborrachaban.
Y la tercera razón, y que es una razón para mí más importante, aunque sí es un nuevo comienzo para la humanidad, el comienzo que Dios dio en Génesis capítulo 9 no es un comienzo exento o libre de la maldición del pecado. A este punto de la historia, el pecado y su influencia seguía presente. Así que por todas estas razones, yo postulo que Noé no se embriagó inocentemente. Noé tuvo suficiente tiempo para experimentar los efectos del vino. Además, la misma Biblia describe que la generación de Noé se embriagaba y este nuevo comienzo no estaba libre del pecado. Noé no era inocente. Noé se emborrachó deliberadamente. Y nota lo que dice estos versículos. Versículos 21. Y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. El gran Noé, el gran conquistador, quien dio salvación física tras el diluvio, se emborrachó y se desnudó, nota, en medio de su tienda. No dice en la sección donde él dormía, dice en medio de la tienda. Es decir, no era un lugar poco concurrido, era un lugar visible a todos los que podían estar dentro de su tienda. Quizás Noé, borracho, caminó por su tienda o en su tienda y cayó en cualquier lugar. Noé estaba tan borracho que cayó en el sitio que encontró. Y quiero que nosotros recordemos el principio bíblico sobre el vino. Proverbios 23, 31 al 33 dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspiz dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Vemos que el principio bíblico contra el vino es no emborracharse tras él. Y aunque este proverbio fue escrito después del tiempo de Noé, quiero que recuerdes que Noé fue un hombre que literalmente dice la Biblia que anduvo con Dios. Fue un hombre que tuvo comunión con Dios. Fue un hombre que a pesar de que toda la generación de su alrededor vivía inmoralmente, él agradó a Dios. De manera que Noé sabía lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Por eso la Biblia lo describe como el justo, como el hombre de fe. Así que el gran Noé, el gran Salvador tras el diluvio, actuó de forma incorrecta. Pero también nota que Noé fue una piedra de tropiezo para su hijo. El relato nos dice que Cam vio a Noé desnudo. Versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Nota que Cam vio a su padre desnudo y el versículo menciona que se lo contó a sus hermanos Sem y Jafet. Presta atención que el verbo ver aquí no es simplemente mirar, es contemplar, es deleitarse. Y a su vez, el verbo contar aquí tiene la connotación de burlarse, de mofarse de alguien. De manera que Cam vio a su padre, se deleitó, se gozó al verlo desnudo y se burló de él. Algunos postulan
que en realidad Cam cometió un acto indebido sexual con su padre. Apelan a que la palabra desnudarse en esta sección es un eufemismo, es decir, que no se dice la expresión como tal, pero se usa un sinónimo que no sea tan agresivo. Pero ya sea que tú creas que Cam tuvo una relación indebida con su padre o que simplemente Cam se mofó de su padre y se burló, cualquiera de estas dos cosas implican que Cam deshonró a su padre. Cam pecó contra su padre. Así que nota la historia de Noé. Capítulo 6 describe al gran Noé, un hombre justo en la tierra. Pero ese hombre justo, ese hombre recto que anduvo con Dios, termina en lo más bajo. Termina borracho. Pecó e hizo caer en pecado a su hijo. Esto nos hace ver que Noé no libró a la humanidad del pecado. Ni siquiera él mismo podría librarse del pecado, ni él mismo libró a su familia del pecado. Así que la búsqueda del conquistador prometido debe seguir, continúa, porque Noé no es el conquistador prometido. Así que tú debes buscar al verdadero conquistador prometido. Él sí te libera de la maldición del pecado. Ese conquistador ya llegó y ese conquistador es Jesús. Jesús es quien te libra de la maldición del pecado. Por lo tanto, no confíes en las personas. No confíes en las virtudes del pasado de las personas. Nadie más que Jesús es el conquistador, es quien te da esperanza en tu vida espiritual. Nadie más que Jesús es quien te da esperanza en tu vida espiritual. Y hace unos días yo vi una entrevista que le hicieron a un pastor reconocido, muy reconocido, en una iglesia de habla hispana en los Estados Unidos. En esta entrevista, el pastor comentó que los grandes hombres de Dios, y esta es la terminología que él estaba usando, los grandes hombres de Dios que él conoce son aquellos que estuvieron cerca de su pastor. Esto es lo que él dijo: los grandes hombres de Dios que yo conozco son aquellos que han estado cerca de su pastor. Ese comentario se me hizo muy interesante. Así que cuando seguí viendo la entrevista, lo hice con más discernimiento. Fue un poco más cauteloso. Este pastor argumentaba que si una persona quiere ser usada por Dios, es su terminología, esa persona debía someterse a su pastor, debía escucharlo, debía estar atento a sus necesidades, debía servirlo, entre muchas otras cosas. Para mí, escuchar todo esto me llevó a una conclusión. Llega al punto de idolatrar a un hombre. Sí, la Biblia declara que los pastores tenemos cierta autoridad. Es una autoridad delegada de parte de Dios. También la Biblia dice que la congregación debe someterse a sus pastores. Pero algo me llamó la atención en esta entrevista. El pastor nunca habló de la dependencia del Señor. Nunca habló de la dependencia al Espíritu Santo. Este pastor se centró demasiado en lo pragmático de seguir a un líder, pero no se centró en la verdad fundamental de seguir al Señor Jesús. Él es el verdadero líder. Y esto es algo presente en algunos círculos muy conservadores. Se enfatiza demasiado la influencia del pastor de la iglesia,
al grado de idolatrarlo, al grado de promover la dependencia de él, a él y no del Señor Jesús. Y este pensamiento está totalmente equivocado. Tu esperanza espiritual no está en los logros de ninguna persona, de ninguna. Tu esperanza está solamente en el conquistador prometido, que es Jesús. Así que ten cuidado de poner tu confianza en otras personas. No pongas tu esperanza en otras personas. Ten cuidado de poner tu esperanza en tu vida espiritual, incluso en mí como pastor de la iglesia. Si tú pones tu esperanza en las personas, sea cual sea, tarde o temprano te vamos a fallar porque somos pecadores. Pero recuerda que Jesús es el conquistador prometido que no falla porque Él nunca pecó. Así que la parte final de Génesis capítulo 9 nos recuerda que debemos seguir buscando al conquistador prometido. Búscalo sin poner tu esperanza en las personas. Búscalo sin confiar en los logros de las personas. Y si tú no debes buscar al conquistador prometido en alguna persona, ¿dónde debes buscarlo? Pues la respuesta está que tú debes buscarlo, en segundo lugar, poniendo tu esperanza en la soberanía de Dios. Y esto es lo que nos dice Génesis capítulo 10. En Génesis capítulo 10 vemos que aparecen las generaciones de Noé. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé. Pero para entender la genealogía del capítulo 10, tenemos que entender cómo concluye el capítulo 9. El capítulo 9 concluye con lo siguiente, versículo 24. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios, nota que dice, de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Aquí vemos que Noé, al despertar de su embriaguez, al enterarse de lo que hizo su hijo, declara maldición. Cam sería siervo de siervos para sus hermanos. Estas palabras tienen mucha importancia en el capítulo 10, porque el capítulo 10 enlista la descendencia de Noé. Pero quiero que prestes atención el orden por el cual se menciona los hijos de Noé. Capítulo 10, versículo 1. Estas son las generaciones de, se menciona primeramente a Sem, en segundo lugar Cam, en tercer lugar Jafet. Nota versículo 18 del capítulo 9. Sem, Cam y Jafet. Nota capítulo 7, versículo 13. 7, 13. Entró en el arca Noé con Sem, Cam y Jafet. Versículo 10 del capítulo 6. Y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Con estos versículos nosotros podríamos pensar que Sem es el hijo mayor, ¿verdad? Pero ¿qué dice el versículo 24 del capítulo 9? Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor. ¿Y quién era el menor? ¿Quién vio la desnudez? Cam. De manera que Cam era el menor. Así que el orden que aparecen, Sem, Cam y Jafet, no es el orden por el cual nacieron.
porque si fuera así, Cam estaría al final y no en medio. Así que el orden de la mención de los hijos de Noé no es con relación a su edad, sino que están por su relevancia. Pero también quiero que notes aún algo más curioso. Vemos que se menciona primero a Sem, Cam y Jafet, pero en el capítulo 10 vemos que se describe primero la descendencia de Jafet. Versículo 2. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Versículo 6. Los hijos de Cam. Versículo 15. Canaán engendró a Sidón. Y por último, versículo 21, se menciona a Sem. Ves que aquí Noé está dando un orden muy diferente, pero no es la primera vez que ocurre en el libro de Génesis un cambio en el orden de la genealogía. Por ejemplo, en Génesis capítulo 5 se mencionan a las generaciones de Adán, pero se comienza con el primer hijo, según capítulo 5, Set. Es Adán y posteriormente se menciona a Set. Set era el primer hijo de Adán. Set era siquiera el segundo hijo de Adán. No. De manera que Moisés está ordenando las genealogías por su relevancia en la historia, no en la cronología de los hechos. Y en este caso, la atención se centra al final. En Génesis capítulo 5, la atención se centraba al final en la descendencia de Set, no en la de Caín. Capítulo 4. Y en el capítulo 10, la importancia está al final en Sem. Así que esto es muy relevante, porque nota que en el capítulo 9, Noé bendice al Dios de Sem. Bendito sea el Señor, el Dios de Sem. Versículo 26. Pero esta bendición vino posterior a la maldición a la descendencia de Cam. Así que primero Noé declara maldición y posteriormente bendición. Noé maldijo a la descendencia de Cam, pero específicamente a Canaán. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué Noé maldijo a Canaán? Él era inocente. Él no vio a su padre desnudo. ¿Por qué Noé no maldijo a Cam, no a Canaán? Pues en este caso, yo solamente puedo apelar a la soberanía de Dios. No hay una conclusión específica, pero yo apelo a la soberanía de Dios. Dios guió a Noé para declarar estas palabras de maldición sobre Canaán, sobre su nieto. Porque recuerda, Dios sabe el final de la historia. Si tú avanzas unos años más adelante, después de la historia de Noé, verás qué pasó con la descendencia de Canaán. Los hijos de Canaán formaron naciones y fueron los enemigos de la nación de Israel. Vivieron inmoralmente y actuaron en contra el pueblo de Dios. Se dice que son los jebuseos, los amorreos, los heveos, etc. Es decir, todos aquellos que habitan en el centro de Jerusalén, en el sur, en el norte, al oeste y al este. Todos ellos son las naciones enemigas de los israelitas. Y recuerda que Moisés está escribiendo a los israelitas para llegar a la tierra prometida. Así que la audiencia original de Moisés sabía quiénes eran estas personas, sabían quiénes eran estas naciones. Ellos habían identificado a estas naciones. Deuteronomio 7, 1 al 2 dice así:
Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, y nota que dice los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. Así que los israelitas, la audiencia original de Moisés, sabía quiénes eran estas naciones. Así que la nación de Israel, al leer estos versículos, tendría esperanza de la conquista territorial que comenzarían a hacer, porque sabía que Dios soberanamente los había elegido a ellos. Su esperanza tenía su cimiento en la soberanía de Dios. Dios eligió soberanamente a la nación de Israel a través de una familia en particular, a la familia de Sem. Israel fue elegido no por su grandeza. Nota que en Deuteronomio 7, 1 al 2, Dios dice que esas naciones, los amorreos, los jebuseos, son más grandes que tú. Pero nota lo que dice en Deuteronomio 7, 6 en adelante. Tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo. Y nota cómo Dios lo describe. Pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Algunas traducciones dicen erais los más insignificantes. Versículo 8. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con manos fuertes y os redimió. Así que ellos como nación tenían un origen que era por la soberanía de Dios. ¿Puedes ver el punto que Dios está comunicando en el capítulo 10 en relación con la audiencia original? Dios está dando esperanza a su pueblo, la nación de Israel, a través de su soberanía. Dios eligió soberanamente a la familia de Sem y la bendijo. Pero la familia de Sem no era mucho mejor que ninguna otra familia. Así que la audiencia original de Moisés debía seguir buscando al conquistador prometido, pensando en la soberanía de Dios. La audiencia original de Moisés podía parar de buscar a ese conquistador prometido. Ellos podrían pensar en sus logros del pasado. Ellos podrían pensar, Dios ya me salvó de Egipto, ¿qué esperanza tengo? No tengo por qué buscar más al conquistador prometido. Pero no era así, debían seguir buscando al conquistador prometido. Es lo mismo que pasó con la historia de Noé. Noé, al confiar en sus logros pasados, cayó en pecado. Por esto Moisés recuerda que el conquistador prometido vendría y sería solamente por la soberanía de Dios. Y por su soberanía tendrían esperanza al encontrarlo. Pasara lo que pasara, la nación de Israel debía seguir buscando al conquistador prometido a través de la soberanía de Dios. Así que aquí hay un principio atemporal, un principio que no caduca. Dios soberanamente elige a su pueblo y es solo por él que tienen esperanza. Capítulo 9, no pongas tu esperanza en el hombre. Capítulo 10, pon tu esperanza
en la soberanía de Dios. Los israelitas debían encontrar al conquistador prometido, recordando la soberanía de Dios. Y nosotros, de la misma manera, hemos encontrado al conquistador prometido que ya vino solamente por la soberanía de Dios. Jesús, quien es el conquistador prometido, él declaró lo siguiente en Juan 6:44: nadie puede venir a mí si no es traído por el Padre que me envió. Por la soberanía de Dios, tú puedes encontrar al conquistador prometido, Jesús. El punto al que nos está llevando Moisés es la búsqueda del conquistador prometido. Búscalo sin confiar en las personas, sin confiar en las victorias pasadas. Búscalo solamente a través de Dios. Es Dios quien soberanamente busca al hombre para salvarlo. Ninguna persona en la tierra merece la salvación. Todos, sin excepción, somos culpables ante Dios. Tú y yo somos culpables ante Dios. Pero Dios, en su gracia, elige a su pueblo para salvarlo. Y esta enseñanza no contradice lo que dijo el Señor Jesús. Jesús declaró en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da. Y todo aquel que va a Él, dice Jesús, de ningún modo lo echo fuera. Así que estas palabras solamente pueden darte esperanza y seguridad. Te dan esperanza y seguridad porque tú eres un pecador que no merece la gracia de Dios. Pero Dios te busca soberanamente y Él te acoge. Y quiero que te preguntes esto para finalizar. ¿Tú has encontrado al conquistador prometido? ¿Tú has encontrado a Jesús, quien te libera de la maldición del pecado? Si tú lo has encontrado, no ha sido por tus logros, no ha sido por los logros de tu familia, ha sido absolutamente por la gracia soberana de Dios. Y esta verdad a ti te da certeza en tu fe, porque tú no descansas en tus logros. Tú no descansas en los logros de tu familia o de tu iglesia, porque pueden fallar. Pero también, si tú no has encontrado al conquistador prometido, es decir, a Jesús, sigue buscándolo, no pares, sigue buscándolo, porque Jesús es el conquistador que quita la maldición del pecado. Él hablará a tu corazón a través de tu Espíritu Santo, de su Espíritu Santo, y será Él quien te convenza de tu pecado. Ahora, con todo esto, ¿cómo estas verdades me ayudan en mi día a día? Y para responder esta pregunta, quiero que medites en la intención de Moisés al escribir estos pasajes. Esta genealogía no es una lista que fue escrita para aburrirte. Los lectores originales, al leer esta lista, conocieron sus orígenes. Y su origen como nación reposaba absolutamente en la soberanía de Dios. Por ende, ellos estarían seguros de que Dios cumpliría sus promesas y de que los llevaría a la tierra prometida. Y estas verdades también nos ayudan a nosotros, porque de la misma manera, nuestro comienzo en la vida espiritual no depende de tus logros. Reposa absolutamente en la soberanía de Dios. Y como Dios te sustenta,
Él te da la seguridad. Él te da la protección en tu vida espiritual. Y estas verdades te animan a cumplir la voluntad de Dios cada día de tu vida. La nación de Israel tenía esperanza para llegar a la tierra prometida. Y estas verdades te animan a ti a cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Para algunos, la búsqueda del conquistador prometido, Jesús, es una pérdida de tiempo. Algunos creen que Jesús fue simplemente una persona más, por ende no le brindan atención. Pero Jesús no fue una persona más. Jesús es el único que libra de la maldición del pecado. Y si tú ya has encontrado a Jesús, no olvides el origen de tu vida espiritual. Recuerda que fue Dios quien te salvó según su gracia soberana. Tus logros del pasado no te dan esperanza. En estos versículos, Moisés quería que sus lectores tuvieran esperanza al recordarles sus orígenes. Así que yo quiero que recuerdes esta verdad. Porque Dios te da esperanza a través del conquistador prometido. Tú debes buscarlo hasta encontrarlo. Y cuando tú encuentres a ese conquistador prometido, verás que no descansas en tus logros, sino en la soberanía de Dios. Nosotros tenemos esperanza en nuestra vida espiritual solamente por la obra de Dios en nuestra vida. Busca continuamente a Jesús para que puedas seguir adelante en tu vida espiritual. Si tú no buscas a Jesús, si tú dependes de los logros de tu pasado o de los logros de otras personas, tú fracasarás en tu vida espiritual. ¿Dónde buscar al conquistador prometido? Búscalo sin confiar en las personas. Búscalo solamente en la soberanía de Dios.